Pero muy buenas tardes, señoras y señores. Arranca, dale, muerto, arranca vos, fíjate. Hasta las 4 de la tarde, edición de viernes, 10º programa, nos ponemos la 10. Señoras y señores, y vamos hasta las 4 con esta vuelta al mundo en 60 minutos que proponemos. Hoy tenemos de todo, es como en botica, como se decía antes. Lucho, querido, ¿cómo estás, loco? ¿Cómo estamos, Rolo? Bienvenido al país, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias, estoy con mucha energía porque hoy es día viernes. Hoy es viernes, no tiene nada de especial porque mañana y pasado también trabajo, pero bueno, no pasa nada. Sí, pero es así, yo también trabajo los sábados. La vibe de viernes es otra. No hay que quejarse. No hay que quejarse. Mientras haya trabajo, Aparte, no hay que trabajar quejarse. es otra cosa, ¿no? Lo hablamos un poco. Es que no falte fuera trabajo, del pero aire. este trabajo. Sí, Exactamente. sí. Trabajar exactamente. es otra cosa, gente. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos un invitado en piso. Sí. ¿Se dice piso en stream, chicos? Ayúdenme. Sí, está ¿Dicen bien. el Un piso? estudio. In the house. In the house. Hola, In the Ro, querida, house. ¿cómo estás? Ro. ¡Viernes! ¡Carajo! ¿Cómo estamos? Para que el Lucho me pute. Acabo de quedar sordo, ¿eh? No, chicos, no se nota que es viernes. yo te voy a Lucho decir- dice, no, sí, contento de que es viernes, un día más de la semana. Dale, Te voy a amigo. decir algo con la Ro. Bueno, Te voy a actívenme, decir- actívenme. Te aturde, pero porque es un coinor. Es poderosa la chiquitina. Exactamente. El Es una coinor. publicidad de la época del Marci. Voy Sí, a- no, la conozco. Voy a estar más contento el próximo viernes que me prometieron asado, no sé. Ahí Se sí voy a está estar, gestando enérgico. algo muy lindo para los viernes, una vuelta diferente que estaremos terminando de detallar para Me la gusta próxima que semana. la banda nueva ya esté proponiendo cosas. Viene con bríos nuevos, Sí, nuevas sí, energías. porque viste, nosotros venimos tirando en que no, que el asado, que ya la Fer se enojó porque la clavamos el martes. Entonces, Sí. me gusta que agitemos un poquito. Vamos a agitar un poco, agitamos un poco el avispero. Bueno, Nosotros vamos a cumplir. exacto. Estamos esperando a Román Huespe, el candidato el retador sería. Sí, te En va a una retar pelea de Huespe. boxeo, Te va a vos retar tenés Huespe. al campeón mundial, ¿le ponemos campeón mundial a fácil? Bueno, campeón, el campeón. Y viene el retador. Así que lo vamos a tener acá y vamos a conocer de Te va a retar Román porque la bandera de la campaña es no somos oposición, somos alternativa. Alternativa, Pero bueno. para mí que lo explique. si tiene orejas largas, 4 patas, Claro. dice wow, es un perro, ¿no? Para mí Exacto. es oposición. Exacto. Así. Bueno, ya nos vamos a ir a dar una vuelta en Chile, pero antes de ir a Chile, quiero repasar porque hay un par de medidas económicas que han traído mucho revuelo. Recordemos que esto es Vos Fijate, te lo contamos y después Vos Fijate. Una que tiene que ver ahora, fresquita, que el gobierno ha reinstaurado, créase o no, una medida del cepo. Que el cepo todavía no estaba totalmente levantado, sí para las personas físicas para comprar y vender dólares, no para las empresas para llevarse las regalías en dólares. Bueno, ahora el gobierno reinstaura una medida del cepo. Los compradores del dólar oficial del Banco Nación o de la banca privada, la que quieran, no van a poder operar divisas financieras por 90 días. Este es un rulo, así se llama, Lucho, un rulo que hacían Rulito. muchos que compraban el oficial y después lo vendían en el MEP y le ganaban unos mangos. Claro. Bueno, ese carry trade no se va a poder hacer porque lo acaba de determinar el Banco Central de la República Argentina. Algunos dicen, vuelve el cepo. Otros dicen que no. Scott Bessent, el ministro de Economía honorífico que tenemos en la República Argentina, evidentemente ha pedido varias cosas. Y una de las que pidió tienen que ver con algo que vamos a ver, un video que vamos a pasar, del titular de Arca. El titular de Arca, Juan Paso. Mi jefe. ¿El jefe? Sí. Ponele. Dice esto, mirá. Que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación, a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen
porque de nuevo tienen el mejor precio en los últimos 25 años. De los No nos creadores olvidemos de eso. Yo tengo Comprar Campeón, 56. Toto Caputo, o de Voy a vender hasta el último dólar, llega, en este caso, si no te gusta el precio, no vendas. A los productores agropecuarios que están más calientes que una papa. Claro. Totalmente. Es como echarle naftalina al fuego directamente. Claro, ¿no? nafta, porque la naftalina al fuego no es un efecto que no conozco, la verdad, químicamente. La nafta sí explota. No sé por Pero- qué dice nafta. Nafta. O querosén. Querosén, ponele, que es también inflamable. Cualquier cosa es inflamable. ¿no? Bueno, en un ratito vamos a ir con Román Huespe, en un rato nada más, pero ahora nos vamos porque ya está por arrancar oficialmente el Mundial Sub-20 en Chile. Tenemos nuestra enviada Qué especial bien. a esa competencia. Ya está, me dicen, después de una larga travesía, aclimatada. Mirá. Y ahí está, señoras y señores, Sofi Jaimes Bertazo. Sofi, querido, un aplauso. ¡Vamos! Sofi. No puedo, mirá. No, porque vas a tirar del balcón, se va a caer todo. Tenés cuidado, no hagas la gran Charlie. Estoy alto. Estás alto. ¿Cómo andamos, Sofi? ¿Cómo fue un poco la travesía? Contá cómo llegaste hasta ahí. Ahí veo mi silla vacía y voy a hacer un reclamo antes de la travesía. ¿Cómo quedé asado el viernes? Justo cuando Hay yo me asado vengo el a Chile. viernes. Bueno, ¿no llegás? Fíjate, a lo mejor un No cafecito, llego. Un vuelo charter. un avioncito. ¿eh? No, ofendidísima estoy, les voy Pero avisando. escuchame una cosa, Sofi. Si vos no venís, no hay problema, porque el otro viernes será otro asado. Y el otro viernes será. Esto es algo que está empezando a gestarse. Esto que sea Este es como una un religión. código de una viernes. Mi religión de corazón se viernes. está partiendo. No, tranquila que te estamos Yo, esperando. yo con no los creo que la brazos estés pasando mal de igual manera en Chile, Sofi, ¿no? Allá ¿qué te vas a comer por allá, pues? Por acá hay de todo Y para comer, salmoncito, pero la el verdad salmón que está barato, me fresquito, dicen, ¿eh? Está fresquito. Epa, sí, te veo. Está fresquito, hoy llovió toda la mañana, anoche mucha nieve, así que está fresquito, cerró el paso el día de hoy. Llegamos a pasar, por supuesto, pero una jornada bastante larga de viaje. Iniciamos tempranito en la mañana, los caracoles, muchas horas de aduana, bastante gente haciendo el paso Libertador. Y bueno, hoy Valparaíso, Viña, toda la bahía de la costa, que es donde va a jugar Argentina, la verdad que nubladito y fresco. Nublado y fresco, se te ve con buzo, piso alto estás ahí, ¿eh? ¿Qué piso es? 14, se ve, no sé si ven para aquel lado, no, para el otro, Ahí. el mar. Ahí va. Sí, el mar ahí. Y después tenés allá que se ve como un pico nevado. ¿Qué es eso? No, para aquel lado son las sierras. Las sierras. Recordemos que acá en Chile todo sube y baja. Sí. Entonces es precordillera también toda la zona alta de la bahía de Chile. Así Es que una la metáfora verdad, del dólar Chile para nosotros, ¿no? Todo sube y baja. ¿Eh? sube y baja. Exactamente. Así estoy yo. Un día calculo un precio, al otro día calculo el otro. Y llevo 2 días, ¿eh? No, Sofi, el que convierte no se divierte. No. Exacto. Vos metele, después vendrá el Metele resumen. que son pasteles y tenemos un montón de frases. para Será tirar. problema del mes Y le siguiente. hago el pedido a tu papá, que es financiero, me dijeron. Mira, ¿a vos te dice Lucho? Mi viejo, ojalá. No sé si es tuyo, puede ser mío también. Claro. Escuchame una cosa, Sofi. Bueno, ¿y cómo sigue el itinerario? ¿Vas a ir al estadio? ¿Vas a buscar acreditación? Todo eso en un rato. Sí, todavía no he podido terminar de aterrizar, mucho laburo y cambios, así que sí, dentro de un rato vamos al estadio, el estadio Elías Figueroa, que es donde va a jugar la selección. Allí vamos a hacer retiro de credenciales. Mañana 18 horas entrena la selección argentina, camino a Concón, Reñaca, es decir, más hacia el norte de donde está el estadio, para ubicarnos geográficamente. Así que mañana primer entrenamiento de la selección. Vamos a tener obviamente la posibilidad de 15 minutos abiertos a la prensa. Estaremos seguramente allí. Y bueno, y reconocimiento también de lo que es el estadio, un estadio para 25.000 personas, donde Argentina va a jugar toda su fase de grupo, va a iniciar ante Cuba, va a continuar ante Australia y después contra Italia. Todos los partidos van a ser a las 20 horas, para que estén atentos también, para el que los quiera disfrutar y ver el contenido que vamos a estar haciendo en redes sociales, seguramente. Obviamente toda la cobertura de ese sub-20 que, a pesar de que le faltan las grandes estrellas que la están rompiendo en el mundo, se me ocurre por decirte Mastantuono, una, Sí. tiene un equipo, me parece, competitivo. También tiene un equipazo, ¿eh? Tiene un buen equipo, claro. Tiene un buen equipo, sin duda. Hoy estaba viendo que eso sí tuve tiempo de prender 10 minutos la televisión nacional de Chile. Y vos sabés que empezaron, y eso me causó bastante
asombro, empezaron el informe del Mundial Sub-20 con España, con la no presencia de algunos jugadores españoles y siguieron con Argentina. Y bien claro esto de, bueno, no viene Mastantuono, no viene Echeverri, pero Argentina planea ser uno de los equipos favoritos de este Mundial. Así que la televisación de Chile lo pone en orden, en segundo orden, digamos, de importancia en cuanto al informe periodístico local. Y pasa que tiene un buen equipo Argentina, ¿no? Santino Andino, que es uno de los mejores extremos que tiene hoy por hoy el fútbol argentino. Está Santi Fernández también. Se me fue el nombre del chico que jugaba en Montoro, Álvaro Montoro, que juega ahora en Botafogo. Sí. Es terrible, juega muy bien ese chico. Sí, la verdad que un buen equipo tiene Argentina. Por el lado de Córdoba, como vos bien dijiste, Santi Fernández y Santino Barbi, los dos jugadores de Talleres, que son los convocados, así que esa es la representación cordobesa. Y después, obviamente, un gran equipo. Muchos venían de la camada del Sub-17 de Indonesia 2023. Muchos otros se ensamblan a este equipo y también se van a conocer con obviamente, la capitanía de Diego Placente en el banco y todo su cuerpo técnico. Japón-Egipto es el partido inaugural, ¿puede ser? ¿O estoy confundido yo? Qué poca expectativa. No, Nueva Zelanda abre el partido inaugural. ¿Nueva Zelanda lo abre? Ah, bien. En Santiago de Chile. Chile-Nueva Zelanda. Chile no va a ser el partido inaugural Chile. Ah, mira. Como suele ser en los mundiales, Chile no va a ser el partido inaugural. Nueva Zelanda abre el debut en Santiago de Chile el día de mañana. Y Argentina va a estar jugando el 28, como les decía, en Valparaíso. Bien. Bueno. Con Cuba, un rival, uno entiende. Debería desfilar Argentina por la fase de grupos, salvando el partido con Italia. Me acuerdo cuando lo invitaron a jugar a Carlos Saúl Menem con la selección argentina, que le hacían como una callecita para que él pasara. Era el 5 de la selección en ese momento. Mira el recuerdo que te traigo, Sofi. A ver, la selección argentina tiene más equipo en cuanto a nombres, sin embargo Cuba viene haciendo un desarrollo grande en lo que es futbolístico, lo mismo de Australia, que son dos equipos que se entendería que en estas instancias serían menores en cuanto a técnica y a nombres propios que Argentina, pero sin embargo son dos nacionalidades que vienen haciendo un desarrollo sobre todo en lo que es inferiores en adelante. Entonces viene una nueva generación de futbolistas que está para competir. Hay que ver después cómo se plantean los partidos, obviamente, pero bueno, la selección argentina debería ser superior a esos dos rivales. No podemos perder con Italia Cuba. por ahí sería el que le plantee más competencia en instancia de fase de grupo. Italia complicó, pero con Cuba Claro. no, muchachos. Si no le ganan a Cuba, quédense en Chile haciendo completos. Haciendo pancho, muchachos, no. No ganarle a Cuba de entrada sería como... No. No somos tirabomba, pero qué papelón sería no ganarle. Que se vayan todos. Exacto, ya estamos pidiendo la renuncia de Placente. Y no empezamos. Renuncia Platense, de todo, que renuncien los chicos. Pero bueno, Sofi, gran laburo, gran cobertura y te vamos a estar llamando seguidito, ¿eh? Nos vamos a estar encontrando seguidito, pero me van a tener que mandar asado, si no, no hago trato, ¿eh? Que vuelva con regalos o no allá vuelva, ¿no? Mira, Sí, el manjar es el dulce de leche. O sea que podés ir por ese lado cuchareando un tarro de manjar. Un salmoncito rosado. Es más rico el nuestro. Por supuesto que es más rico el nuestro. Pero bueno, digo para que no extrañes tanto, Sofi. Yo estoy para que Sofi consiga un shortcito, algo. Después te vamos a pasar Mira cómo talles. más, Mirá, tengo dos encargos para la semana que viene. A ver. Uno, recorrido de precios. Viste que el tema ropa y tecnología Sí, ropa y tecnología. a la punta. Hay que ver ahora con los movimientos del dólar si es que conviene tanto, menos o más que lo que hace un par de meses. Y quiero que le preguntes a la gente de Chile, al chileno, al futbolero que va de a pie, ¿qué se siente no haber clasificado con 7 posibilidades sobre 10? Sos malo, Rolo, ¿no? No, pero Sos malo. pregúntalo con amor, con paciencia. Definitivamente querés que no vuelva, Sofi. Claro. No. Claro. Andá con alguien que te haga de guardaespaldas. La va a agarrar una Estamos en chilena de las problemas. mechas. Sí, De las sí, mechas sí. la va a agarrar. Primer pregunta, che, ¿qué se siente no estar en el Mundial? ¡Pum! Y nosotros sí. No, y la segunda pregunta, son 2 preguntas la encuesta. La segunda es, ¿vas a hinchar por Argentina? No hay manera.
¿Vos decís que no? No. Mira, ayer justamente llegamos en el partido, mientras estaba terminando el partido de la U, que clasificó, Que el vuelve próximo acá. rival va a ser Lanús, se va a venir un encuentro complicado, y ayer estaban todos los bares en la zona céntrica con mucha gente futbolera. Hubiera sido un buen momento para charlar de el próximo rival que se viene, que justamente va a ser argentino, para la U de Chile. Pero bueno, vamos a ver si puedo meterme en la polémica mundial. Es un tema sensible, yo no quiero Fíjate, sobrevivir. a lo mejor con una pregunta lateral y después terminás de lleno ahí, que te digan algo. ¿Qué sé yo? Si lo conseguís, pero mirá, te ganás el asado Cintura cuando vuelvas. periodística. Claro. Sofi, querida, gracias, Gracias y buena cobertura, buen laburo. Éxitos. Sofi Jaimes Bertazo, Sí. nuestra productora original, ahora está Ro García reemplazándola, pero Sofi ya trabajando de lleno en la cobertura del Mundial Sub-20. Lindo, Sí, ¿sabes por qué? hermoso, qué lindo. Porque vos ahí no tenés el exitismo de la mayor. No, más vale. Es formativa, sigue siendo formativa. Formativa, viste que... Bueno, inferiores. Ahora están plasmando no decirle inferiores. Porque dice que los chicos se sienten menos. Bueno, Volvamos a las bases, qué muchachos. difícil. Volvamos a las bases. ¿Qué quiere que le diga? Fuerzas básicas. La como le policía dicen. del lenguaje Sí. genera este tipo de situaciones. muchas Una veces. cosa cortita, Sí. le ahorro el problema a la Conmebol. Voy a hacer el trabajo de Domínguez. A ver. Sin visitantes, Sin visitantes en la Fortaleza y sin visitantes en Chile. Listo. Y no, claro. Sin visita. Porque la abuela que tuvo el quilombo con Sí, el sí, no, Independiente. que no vengan y Clasificó nosotros con que no vayamos. escritorio. Guarda que el escritorio le sentó bien. Sí, escritorias. A la U. Veremos si sigue de esa manera. ¿Les parece? Ya tiene el micrófono el señor Román Huespé. ¿Y qué pasa entonces? Que venga el candidato opositor o alternativa. Se va a enojar si decía opositor. Se va a enojar. Bueno, acá está. Pase nomás, maestro. ¿Todo bien? Acá está, señoras y señores, el candidato de... Bueno, Permiso, Talleres buenas somos tardes. todos. Talleres somos todos. Exactamente, ahí creo que estamos bien. Bien. ¿Así? Bueno, ¿Cómo gracias, estamos? Gracias por recibirnos, gracias por el trabajo que hacen. Contentos porque el socio va a tener una alternativa el 19 de octubre y bueno, es muy importante que los socios hagamos uso de esa alternativa Sí. y que podamos expresar las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan. Y qué mejor herramienta que hacerlo en una urna, donde corresponde. No en una red, ni insultando en la tribuna. No, para eso están estos procesos que tanta falta le hacían a Talleres y que ahora lo tenemos y lo aprovechamos. Yo me da la sensación, si bien no conozco al detalle el mundo interno de Talleres, que hace 3 meses, no estoy diciendo, en Argentina 5 días son 20 años en el resto del mundo. Digamos, esa es básicamente la línea de tiempo. Pero hace 3 meses decir que iba a haber una lista opositora o alternativa, como quieran llamarle, a Fassi, o que alguien desafiaba a Fassi en Talleres, era imposible, improbable, que era un loco el que lo decía. No sé si vos pensás lo mismo. No. Pero para mí es como que se desencadenaron un montón de situaciones en Talleres en poco tiempo. Bueno, en Talleres se vienen desencadenando situaciones hace ya un tiempo, hace 2 años esta parte, te diría. A mí no me sorprende este proceso y que ahora aparezca una lista, porque en esto siempre están los que somos los gendarmes del club, los que estamos atentos para cuando sea necesario salir en defensa y salir a priorizar el club. Siempre estamos con la guardia en alto, y como llevamos muchos años y tenemos mucha experiencia en eso, lo único que tenemos que hacer es escribirnos un par de mensajes y a la cancha. No es que esto es algo que se armó ahora. Nosotros veníamos observando falencias, las veníamos expresando en las reuniones de asamblea, en las asambleas. Se lo veníamos, las pocas oportunidades que teníamos de hablar con los dirigentes, expresándosela a ellos. Todo lo que venimos diciendo en los medios se lo hemos dicho a ellos, ¿no? Y bueno, esto originó de que aquellos que siempre hemos estado y que hemos estado en los momentos buenos, en los malos, decir, bueno, tenemos que salir de nuevo a la cancha. Andrés dejó de escuchar a sus asambleístas, dejó de escuchar, empezó a hablar de él y no de un nosotros. Por el otro día escuché a alguien de tu comisión directiva que se refería a eso.
¿Andrés no escucha a nadie, como se dice? Voy a hablar como asambleísta. Como asambleísta nunca nos escucharon. O sea, Claro, eso iba a preguntar, nunca tuvimos participación. No es que dejaron, no, nunca tuvimos participación. Nunca fuimos parte del día a día, nada. Lo que se expresó Thanos Rafael en la presentación fue en cuanto a lo discursivo. Y eso viene de la mano de un personalismo que se fue haciendo cada vez más manifiesto en el club. Y entonces eso hasta en los discursos, hasta en las posiciones, a veces posiciones que pueden ser personales y que vos llevas una institución encima que representás en lo que hablas a la institución. ¿Considerás que Andrés se puso por encima del escudo en algunas batallas que libró, por ejemplo la de AFA? Hoy siento que por ahí el socio está confundiendo, y eso hace que los dirigentes nos confundamos, ¿no? Porque somos proclives a marearnos. Hoy el socio está confundiendo entre si Fassi es más importante que Talleres o Talleres es más importante que Fassi, y no le voy a echar la culpa a Fassi, no le voy a caer a Fassi. Pero sí me llama la atención, yo cuando veo las redes, veo gente que en contra y a favor están más atentos a Fassi que a Talleres. Y los socios ahora tenemos que estar atentos en Talleres, no en otra cosa. Y ahora, nosotros como socios, en defender nuestra participación, nuestra voz, el club a futuro. Yo, por lo que escucho, Román, hay poca escucha, va a que la redundancia escucha, hay poca escucha de Fassi hacia el socio o hacia el asambleísta o hacia el opositor o hacia el que le quiera acercar algún consejo, digamos. Es un círculo muy cerrado con el que trabaja. Sí, y te diría que internamente también, porque vos lo estás poniendo en la segunda capa del club, yo lo pondría también en la primera capa. Yo no sé cuántos, desconozco, pero digamos, uno intuye cuántas personas forman parte de las decisiones reales de Talleres. Creo que muy pocas, muy cerraditas. Suscribo con eso que decías recién, Román, sobre... Parece que hay más hinchas de Fassi que del propio Talleres. Yo creo que también eso se ha gestado a lo largo de 10 años de gestión que han sido buenos. Debe ser bravo competirle a Fassi con un tipo al que yo considero que va a tener un busto al lado de Nuchetelli en el predio, porque le ha dado mucho a Talleres, esa es la realidad. Pero en el último tiempo, ese personalismo del cual hablas le ha tornado la buena imagen positiva que supo tener y que ahora ha dividido mucho las aguas entre los socios de Talleres y los que defienden Fassi a capa y a espada. Sí, te modificaría a mi criterio, ¿no? Desde mi humilde opinión, las fechas. Yo hablaría de los primeros 9 años. Yo creo que este proceso de desgaste viene de 2 años a esta parte. Y sí, por supuesto, de que nos están poniendo a los socios los socios pidiendo participación y protegiendo el club contra la gente que sale en maneras a veces fundamentalistas a defenderlo fácil y decirle, che, nosotros no venimos a hacerle mal a Fassi, nosotros venimos a hacerle bien a Talleres. Y cuando estamos planteando estas cosas es para que todos estemos atentos, para que todos tengamos participación, para que todos tengamos voz. ¿Cómo tomaron la última modificación del estatuto donde justamente Fassi autoposibilitó seguir siendo el presidente de Talleres por varios años más? Eso fue el quiebre público que nos obligó a empezar a movernos. Fue ese estatuto que es un mamarracho y que en todas nuestras propuestas, en todas nuestras recorridas lo venimos diciendo y es uno de nuestros puntos de propuestas. Lo primero que vamos a hacer es readecuar el estatuto y generar un estatuto como se merece Talleres. En cuanto al proyecto deportivo y demás, que por ahí es el que termina moviéndolo en perímetro, más allá de que es sumamente importante que el socio vuelva a tener participación dentro del club, la modificación a lo que yo considero mal hecha del estatuto, a piacere de la familia Fassi y la manera de manejar a Talleres en el último tiempo como un negocio familiar. ¿Cuáles son los proyectos deportivos? ¿Cuáles son los proyectos en cuáles a las divisiones formativas, a
considerar a Talleres no solamente como un club de fútbol, sino con lo multidisciplinario que puede ser Talleres? Bien. Arranco con la última parte, que tiene que ver con el deporte federado. Talleres tiene que seguir alimentando el deporte federado. Talleres es básicamente, para el sentimiento de todos, un club de fútbol, pero el deporte federado es muy importante. Y las chicas que hacen patín, el básquet, es muy importante. Entonces, con respecto a eso, decirte de que nosotros vamos a incentivar el deporte federado. Hoy no se hace nada, no se incentiva. ¿Está desfinanciado? Está desfinanciado. Digamos, Todo está focalizado en el fútbol. Exactamente. Y con respecto a lo otro, ahí me voy a tener que explayar un poquito para comentarles. Yo recién te decía, para mí este proceso tuvo 9 años buenos y después entró en un declive. ¿Y en qué se motivó ese declive? Talleres tenía una figura que era el presidente y el director deportivo al mismo tiempo. Cuando eso funcionaba, porque cuando Fassi llega a Talleres, llega con nosotros, yo he sido asambleísta estos 11 años, sigo siendo asambleísta, cuando llega con nosotros, yo creo que él venía con una idea de fomentar las divisiones inferiores. En el medio se dio con un modelo que es el que nosotros tenemos como política y como propuesta, que Talleres está en condiciones de generar el modelo de Monchi en el Sevilla. Comprar barato, que los jugadores exploten futbolísticamente, vender caro y esa venta que pueda volver en jugadores, en obras y en divisiones inferiores. De hecho lo hizo. De hecho lo hizo, pero ahí vamos al proceso histórico. Eso sumado, porque acá mientras tanto voy tirando propuestas, eso sumado a Independiente del Valle de Ecuador, en el cual Independiente del Valle de Ecuador tiene que, como reglamento, que el 50% de su plantel tiene que surgir de las divisiones inferiores. En Talleres eso no se puede realizar, pero sí podemos reglamentar de que los jugadores que llegan a primera división tengan cierta cantidad de minutos que le permitan mostrarse realmente en el club y no jugarse la vida en 5 minutos que entran a la cancha cuando las papas queman. Pero vos ahí le estás metiendo como un limitante al entrenador, a lo mejor no quiere el entrenador. Y el entrenador que venga tendrá que entrar con esos limitantes. Los entrenadores tienen porque vos tocaste un tema muy bueno. Sí. En Argentinos Juniors lo tienen. En Argentinos Juniors, en Independiente del Valle, por ejemplo, el 50% del plantel tiene que ser divisiones inferiores. Hay modelos donde vos fijas esas condiciones. Sí, también en su momento era el de Macri con Bianchi y no se cumplió. 9 de los 11 tenían que ser de las divisiones inferiores y después perder 3 partidos y al hincha no le importa. Está bien, en aquel entonces eso fue enunciativo, lo que vos planteabas de Macri, fue enunciativo. Otra cosa es esto que yo lo estoy planteando como una política del club, digamos, una política que venga a quedarse, es decir, acá nosotros tenemos que planificar los próximos 4 años de Talleres con un director deportivo fuerte. Y ahí vuelvo. Andrés era presidente y era director deportivo al mismo tiempo, porque Talleres nunca tuvo en estos 11 años un director deportivo de peso, fuerte, un indiscutible, un tipo que va a decir, viene y ya me trae la agenda tapada de teléfono de soluciones. En ese proceso, Talleres no carecía de esa figura que el fútbol actual te lo exige. El fútbol actual no hay secreto. Áreas profesionalizadas, un staff técnico, scouting, training de jugadores, big data, un director deportivo que esté mirando a mediano plazo y un presidente que se encargue del largo plazo, de las operaciones comerciales, de la mirada política, de las relaciones institucionales. Entonces, en todo este proceso, en un momento fácil, empezó a poner la vista en la compra de un club en España. Y ahí empezó la debacle, porque se empezó a atender esta figura, era muy fuerte, el plantel crecía y eran muchos requerimientos para una sola persona. Y en el medio también empezamos a romper relaciones con las otras instituciones, con AFA, con la Liga Cordobesa, con los otros clubes, con los clubes de Córdoba, con los representantes, con los jugadores de Talleres se iban enojados, los técnicos se iban enojados. Entonces en el medio, puedo decir, si yo tengo este modelo, que está bien, es el modelo que Talleres tiene que tener y es el modelo que nosotros proponemos para cuando seamos gobierno,
necesitas tener las relaciones totalmente aceitadas, porque vos necesitas del intercambio permanente con las otras relaciones. La idea es buena, pero la ejecución en el último tiempo no está siendo la adecuada. Exactamente, exactamente. A eso habría que agregarle el tema de las divisiones inferiores y habría que agregarle el tema de una política de Estado. ¿Por qué? El técnico mira el corto plazo, el técnico está pensando en qué equipo para el sábado en la cancha. El director deportivo tiene que estar mirando más adelante. Hay una frase del director deportivo del Brighton que dijo, yo tengo 3 nombres por puesto del plantel, previsto para futuro, y tengo incluso los nombres para que me reemplacen a mí. Eso es previsión, eso es planificación. En un momento Talleres lo venía haciendo, Kudelka tuvo 2 periodos, se venía planificando, y después de golpe, tuvimos que de golpe a la corrida salir a contratarlo a Hoyos, quedarnos sin pretemporada, hacer una pretemporada en Rusia. Yo te cuento, Román, vos sabés que yo soy hincha de Boca. Y sí, hay varios que se están agarrando la cabeza. No estamos, ¿Te cae bien el nombre Román entonces? No, me cae bien el nombre Román, pero yo lo he dicho al aire esto en la radio un montón de veces, así que yo creo que Fassi pareciera haberle copiado a Riquelme lo peor de la gestión, que es traer técnicos absolutamente por debajo de lo que amerita la situación para que no lo opaquen a él en la institución. No sé si coincidís, sé que un montón de hinchas de Talleres coinciden en eso. Coincido absolutamente. Es más, a Hoyo lo trajo 2 veces. O sea, Riboneto, que probablemente después sean grandes entrenadores, pero me pasaba lo mismo cuando Román lo trae a Bataglia, a Ibarra. O ahora a Russo, que es un gran técnico, pero que lo trajeron sabiendo que venía diezmado físicamente. Claro. O sea, bueno, ahí estamos hablando de planificación. Ese es el punto al que pero vamos. Planificación, pero cuando no sentirse más importante que el club, que es lo que termina pasando. Aparte, exactamente. Coincido con vos en el análisis de Riquelme y lo que se vivió en estos últimos años en Talleres. Sí. Coincido absolutamente. Pero aparte, la planificación se ve manifiesta cuando vos tenés los brazos del sistema del fútbol coartado para que en Talleres, en un torneo de 15 fechas, tenga un jugador como Cardona que llegó en la fecha 7. Claro. Y digamos, y que no se podía mover en la cancha. O este mercado que llegó Gut en la fecha 6, creo. Digamos, y que tuvimos encima un parate gigantesco porque hubo torneos. Eso es planificación pura, eso es relaciones. Uno de nuestros puntos que estamos expresando permanentemente, porque la gente por ahí nos dice, expresen propuestas. Nosotros estamos tirando permanentemente propuestas. Uno de los puntos es las relaciones institucionales, las relaciones públicas. Talleres tiene que revertir eso. Un club tan grande como Talleres no puede andar solo por la vida. La lucha de AFA, yo creo que con Fassi, no con Talleres, porque yo considero que no tiene nada hazaña en contra de Talleres, ¿no? Porque cuando todos vimos la conferencia de prensa después de lo que sucedió en Mendoza, allí estábamos presentes, uno quedó con los ojos abiertos diciendo, mirá la guerra que acaba de declarar Fassi, que terminó siendo más personalista y perjudicial para Talleres que beneficiosa. Correcto, sí, concuerdo. Esas cosas uno debería, cuando hay una planificación y una estrategia, eso lo pones en una mesa, lo consensuás y seguramente si estás escuchando va a haber alguien que te diga, no maestro, pará, relájate, andá, date un baño, pensalo una semana y después hablemos. No, yo creo que eso está faltando en Talleres. Y bueno, vos, mirá, sin ánimo de defender las cosas de AFA, ¿no? Porque en estos días nos han dicho de todo. Me han dicho de que nosotros somos enviados de Tapia, al mismo tiempo nos han dicho de que somos la lista B de Fassi, al mismo tiempo nos han dicho de que somos enviados de Yarlora, al mismo tiempo me dicen a mí kirchnerista, que yo trabajo en la municipalidad, o sea, kirchnerista no puedo ser. Me dijeron de que tengo una fábrica de ladrillos en Altagracia. No tengo. ¿Dónde trabajas, Román? No lo sé, te lo pregunto. No lo sé. Yo soy funcionario, soy asesor de gabinete en la Municipalidad de Córdoba. Ajá. Aparte tengo consultoría privada en el rango ya privado en algunas empresas. Bueno, digamos como preparación, tengo un magíster, un MBA. Me he preparado siempre para esto.
Y nuestro equipo, porque ahora estoy hablando de mí, pero en realidad nosotros somos un equipo muy importante, que están todos preparados con profesionales, con empresarios atrás, con gente que está dispuesta a, en caso de que Talleres tuviera algo extraordinario, salir a aportar para llevar a eso adelante, fondos de inversión, porque Talleres es superavitario, Talleres tiene un superávit de 13.000 millones de pesos, con lo cual tenés el día a día 3 meses cubierto. Ahora, te puede surgir la posibilidad que te digan, che, hay que traerlo a Villa, pero tenés que pelar ahora 3 millones. Bueno, para esas eventualidades está la posibilidad. Y acá viene un punto. Sí. Y después vamos a ir a una foto que te vamos a ir, a un par de fotos que te vamos a ir pasando para que nos cuentes cosas. Talleres es una marca que vende por sí sola. Los empleados funcionan, los mandos medios funcionan. No hay mucho secreto, Talleres vende por sí solo. La única vez que Talleres le fue mal económicamente fue en el proceso de la quiebra en el 2008 y porque hubo desquiciados en el manejo administrativo de Talleres. Ahora, funcionan los empleados, en los mandos medios, Talleres produce, genera ingresos, es muy simple. Tenés áreas profesionales, tenés un director deportivo muy fuerte. Cuando digo muy fuerte, que venga con antecedentes de director deportivo, porque guarda, que no nos vayan a querer venir en estos días a presentar un director deportivo que nunca fue director deportivo. ¿Y vos tenés a alguien pensado ahí? Nosotros tenemos algunos nombres en carpeta, pero vamos a tirarlo como alternativa, como propuesta a los socios cuando salgan estas 15 propuestas interactivas. Se habló se hablaba de Gareca, lo vinculaban con Gareca, que le ofreció el puesto de director deportivo. Gareca me parece un muy buen referente en el deporte. Lo que quiero decir es que tiene que ser una figura de esa índole. Claro. No, ¿Indiscutible del club o no necesariamente? Preferiblemente, mira, en esto que yo decía recién de las divisiones inferiores, hay otro caso que yo cito siempre, que es el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, en una actitud un tanto más fundamentalista, no estoy de acuerdo. Todos vascos. Todos los jugadores son vascos. No obstante eso, el Atlético de Bilbao hace 90 años que se mantiene en primera división. Sí, claro. O sea, eso te habla de un sentido ¿Y de es el pertenencia. mayor ganador de la Copa del Rey o le pega en el palo? Sí, uno de los más ganadores de la Copa del Rey. Eso te habla de un sentido de pertenencia. Vamos, vos querés preguntar algo. La última cortita. Y vamos con la foto. Recién hablabas de los entrenadores. En el último tiempo, o tal vez en toda la gestión, ¿han tenido real injerencia los entrenadores en quién juega, en quién no juega? Porque hay ciertos jugadores que uno le llama poderosamente la atención que se mantengan en el 11, varios jugadores que llegaron por cientos de miles de millones de dólares y nadie entiende bien por qué. Mira, esto tiene relación con esto que yo te estoy marcando en la línea de tiempo, de los primeros 9 años, en lo que, a mi criterio, esto ya es personal lo que voy a decir, no estoy representando a nadie, había un código de conducta y que en Talleres se respetaba a rajatabla. Lo que nosotros nos enteramos por ustedes, porque nosotros no tenemos ningún tipo de información, lo que nosotros nos enteramos por ustedes es que ese código de conducta se relajó. Y eso tiene también un correlato con lo que venimos hablando. Y empiezan a venir jugadores que vos no entendés por qué venían, otros por qué se iban. Hubo técnicos que tuvieron autonomía por peso propio, aún con errores, como el caso de Medina. Hubo jugadores que yo no entiendo por qué se fueron de Talleres, yo no lo hubiese dejado ir. Si podemos citar, para mí Bartichotto se tenía que dar en Talleres, uno que lleva tantos años. Goleador. Era el goleador, pero aparte de ver el goleador, uno veía en cancha un jugador que iba a explotar. Sí, que rendía. Claro, de la misma manera que Valentín de Pietri, vos veías que era un jugador que iba a explotar, en algún momento iba a explotar. Marcos Portillo entró en un circuito raro, que yo no sé qué pasó, pero era un jugador que para mí iba a explotar. Se terminó yendo, tampoco sabemos bien en qué condiciones, porque no hay transparencia en la información. Yo esto lo planteé en una reunión de asambleístas, es decir, decime en cuánto compramos, decime en cuánto vendemos, como hace cualquier club, como hacen todos los clubes de la liga. ¿Cuál es el problema? Decime en qué condición se fueron. Claro. Bueno, vamos, Ro, a ir pasando algunas fotos y que nuestro invitado Román Huespe, candidato de la oposición en Talleres, vaya diciendo lo que quiera. Puede ser una palabra, puede ser el escudo de Talleres. Tan simple como es.
Parte de la vida fundamental de la mayoría de Córdoba y mía en especial. Parte de la vida fundamental. A la par de la familia, Para muchos, con lo que vas a decir, tenés que volver a tu casa. Para muchos, sin duda que está en ese nivel. Para mí la familia es la familia, pero un escaloncito abajo Apenas. está Talleres, sí, apenas. Bueno, vamos. Amadeo Nuccetelli. Un ejemplo para todos, un ejemplo de verdad, de cuando hablamos de un solo Talleres de verdad, porque digamos, yo estos días, yo escuché muchos que hablan de un solo Talleres y en estos días veía trolls que salían a pegar en las redes, cuentas que tenían 30 seguidores, cuentas que la habían armado hace 48 horas, que tenían la foto subida hace 24 horas. Eso no es un solo Talleres. Un tipo que dejó todo y un tipo que pudo, por ejemplo, yo siempre lo digo, con las trabas de este estatuto mamarracho que se hizo, él no hubiese podido ser presidente por el aval económico. Y la verdad que es el ejemplo que todos tenemos que seguir. A ver, ¿qué seguimos? Seguimos con Andrés Fassi, justo mira que te hace el signo de la T. Andrés, se lo he dicho personalmente a él y no tengo problema, aún en una instancia electoral, de decirlo. Es un gran dirigente, es un excelente empresario, es un muy mal político. Y bueno, yo se lo he dicho, en algunos aspectos lo admiro, pero bueno, una lástima que se haya cerrado los oídos a escucharnos a todos. ¿Vos crees que el problema con el Chiqui Tapia, este pedido de disculpas tardío, creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, influye en el presente de Talleres ahora o no? Influye el contexto total, influye las relaciones rotas en total, no solamente Tapia. Influye cuando vos tenés un modelo de compra y venta de jugadores y estás peleado con los representantes, o los jugadores se van enojados, o vos te cansás de ver fotos en los diarios de los jugadores sentados arriba de la pelota o corriendo solo en un predio. Entonces, cuando te tengo que comprar un jugador, decís, no, para vos sale 4 veces más. ¿Viste otra similitud con Román? Parecido. Bien. Termina pasando. Bien. Bueno. Van siendo... Y vos fíjate que políticamente, y esto no soy un erudito en la lectura, es sectores absolutamente opuestos, porque vos tenés al club de los socios, y si querés hasta el kirchnerismo o el peronismo, que está por detrás de la figura de Juan Román Riquelme, y tenés las SA, los empresarios, quizás detrás de Fassi. O sea, no estamos hablando de una cuestión política e ideológica, sino que la forma de conducir el club yo le encuentro muchas similitudes. Sí, y tampoco haría esa división, porque los argentinos estamos acostumbrados a agrietarnos. Ante cualquier cosa, los argentinos nos damos el lujo de, hasta en un asado, después de una copa de vino, empezamos a discutir si Maradona o Messi. Sí. No disfrutamos a Maradona y a Messi. Entonces tenemos la necesidad de, Colapinto sí, Colapinto no, no busquemos la grieta. A lo mejor Riquelme llegó apoyado por sectores más relacionados con el peronismo, en el caso de Buenos Aires, del kirchnerismo en Córdoba, el peronismo tiene otro formato, en Córdoba es otra cosa. Pero no significa que sea este modelo o el otro. En nuestra lista hay mucha gente que pertenece al PRO, al radicalismo, a la Libertad Avanza. Digamos, por ahí se intenta etiquetar y poner estas figuras, pero sí hay una realidad en el fondo en que nosotros somos defensores a ultranza del modelo argentino, que para mí nunca va a cambiar, y que los clubes son sociedades anónimas y son de los socios. Eso lo planteamos como lista y para nosotros es política pública. Bien. Eso no se discute. ¿Con qué seguimos? De Fassi nos vamos a La Fiel. Allí, homenajeada en la legislatura, estuve presente yo ese día, porque yo hacía legislatura.
para mí era un mamarracho lo que estaba pasando. ¿Qué relación tendría Román Huespe, presidente de Talleres, con la denominada Barra Brava? La Barra Brava de Talleres. Una de las Barra Brava, la más importante. La barra, en eso tomo algo que dijo Andrés y me parece correcto. La barra hace el folclore del fútbol. Lo que tenemos que construir son relaciones sanas para el club, para ellos y para los socios. Por supuesto que está bueno que vengan con su trompeta, con sus bombos, que arranquen con las canciones. Está muy bueno. Y también es bueno que estemos en comunicación, armonizado y que prioricen el club. Así que yo sepa, con la barra no hay ningún problema, no hay nada que atender ahí. El folclore del fútbol hay que respetarlo y el club lo tenemos que cuidar entre todos, los dirigentes, los socios, el hincha y la barra, todos. A ver, ¿con qué vamos? Carlos Tevez, el técnico. Carlos Tevez, me dijeron, el otro día me preguntaban ¿qué técnico vas a elegir si ganan? Sí. Y yo le dije, si hace las cosas medianamente bien y nosotros ganamos, el técnico va a seguir siendo Carlos Tevez, porque yo en mi vida banco a los que bancan, banco a las que están en las difíciles, Vino en una complicada. Vino en una complicada. Claro. Estaba en una playa en Miami. El tipo se tomó el avión, se hizo cargo, vino y tenía un estadio caliente y le puso el pecho, entonces yo eso lo banco. Si nosotros somos gobierno y Tevez continúa haciendo las cosas medianamente bien, con nosotros va a tener continuidad. Si él quiere, obvio. Obvio. A ver. Bueno, es un lindo tema porque está la boutique. En el folclore se dice Talleres no tiene cancha. Se dice va a tener una cancha. Leí en un montón de lados que está ya prácticamente cerrado con una empresa constructora china, el naming del estadio, que otorgaría fondos frescos. 350 millones de dólares. Para hacer la cancha. ¿Sabés si hay algo de cierto de eso? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué harían ustedes? Vamos primero por la boutique. Vamos por la boutique. Comentarle a los socios de que la boutique tiene, porque por ahí hay algunos que dicen, che, construyamos nuestro estadio en la boutique. O generemos ahí un edificio. Porque hubo un presidente, me acuerdo en la historia de Talleres, que ahí quería hacer una permuta y cambiar los terrenos y hacer un estadio para Talleres a cambio de un complejo edilicio. Bueno, eso demuestra un desconocimiento de la historia de Talleres porque Don Espinosa, cuando donó las tierras, la hizo solamente a fines deportivos. O sea que ahí lo que puede funcionar es algo con fin deportivo. Lo que sí se le puede, y es uno de nuestros proyectos, es agregarle adelante a la boutique un centro comercial, un bar temático de Talleres. Sigo tirando propuestas, socios, porque después me dicen las propuestas. Después te corren con que no tenés propuestas. Yo tiro permanentemente propuestas, estemos atentos. Ahí va, nosotros planteamos un patio gastronómico ahí en la parte de adelante de la boutique. Y la boutique, aparte, tiene por reglamentos limitaciones para modificaciones. Por ejemplo, el atleta que ustedes ven ahí está declarado, no sé bien en qué lugar está declarado como monumento y se debería respetar, no se lo puede tocar. Entonces, es importante que los socios sepan de que la boutique tiene que ser el estadio que es actualmente para la reserva, para la primera femenina, para algunos partidos de divisiones inferiores, y que lo tenemos que nutrir y rodear de identidad albiazul, y que también sea un espacio más para el socio, porque el socio necesita espacio. De hecho, va a otro punto, otra propuesta para los socios. Nosotros vamos a generar un lugar, un campo, un predio, para que el socio pueda ir con sus amigos, que sea un lugar de encuentro, pueda comer un asado, las filiales puedan venir y puedan tener un lugar de base cuando vienen a Córdoba. Las filiales que son tan importantes en esto de la vida de Talleres, que son embajadores en todos lados,
Nosotros para las filiales tenemos varios puntos a tratar y en eso tenemos un abanderado en nuestra lista, que es Osvaldo Taján, que generó la estructura de filiales, que pasó de 2 a 103 filiales y que es un reconocido por las filiales. Bueno, ese lugar Talleres, en lo social Talleres necesita espacio para los socios, que tiene que ver con la participación del socio también, por supuesto. Y bueno, no me quiero olvidar, ¿no? Antes que nada, antes que sigamos con la foto, porque me encanta el ejercicio. Sí. No me quiero olvidar, cuando te dije recién a Osvaldo Taján, de decir que acá hay personas que han estado siempre en la vida de Talleres, como Tano Rafael, como Marcelo Brusa, y gente que se le sumó. Tenemos empresarios en la lista y también las otras agrupaciones que decidieron acompañar esta alternativa, que dijeron acá tenemos una alternativa de gestión, más participación para los socios. Y ahí se sumó Más Talleres con Daniel Quintero como referente, se sumó Primero Talleres con Mario Brito como referente, se sumó Talleres Es la Docta con Matías del Pino. Bueno, distintas agrupaciones que dijeron nosotros nos vamos a sumar a esta alternativa que creemos que es lo conveniente. Sigamos con la foto. ¿Qué tal? Sí, vamos a ver un video ahora. Sí, si querés, Rolo, tengo algunos mensajitos. Dale, hay mensajes, para... Ro, dale, sí, vamos con los mensajes. Carlos Álvarez nos dice, hola, soy de Belgrano, y Huespe sería en este caso Artime contra Pérez en las elecciones que tuvo Belgrano. Hace falta un cambio, suerte Huespe. No sé si vos hacías goles, como Luis. Ustedes porque no me han visto, en realidad yo no era goleador, era un 10 creativo. Un 10, el tipo. Un 10 creativo. Sí, no me animaría a decir 10. Lo más cerca a Bota que pueden... Bueno, ahí está. Después, nos dicen, pregunta para Román, para los socios que no somos de Córdoba, ¿tienen alguna propuesta, como por ejemplo un predio social con asadores para poder hacer bases antes de los partidos? Mirá. Lo acabo de decir. Sí. Ese ahí socio, en la entrada de la socio boutique, que pertenece a una filial, que venga cuando nosotros seamos gobierno, lo vamos a estar esperando con un predio, con baños, con limpieza, con asadores, con seguridad. Y por último, ¿qué piensan de los chicos de inferiores que nunca llegan a primera? Bueno, ese es un tema... Hablamos de eso también, sí. Recién veía la corresponsal de ustedes en el Mundial Sub-20 y ahí tenemos 2 pibes de Talleres, Barbie y Fernández. En el caso de Fernández, tuvo la oportunidad de mostrarse en Talleres porque tuvo una saga lesionada. Producto de una consecuencia, si una consecuencia. Nunca. No de una política. Y ahí vuelvo sobre la política. Y no tenerle miedo a un técnico de decirle, che, cuando vos vengas a Talleres vas a tener que hacer esto. Porque, por ejemplo, Argentino Juniors lo hace. Y sí, los jugadores llegan con una presión muy alta, tienen que en 5 minutos demostrar todo. A veces eso genera lesiones. Yo no voy a empezar a hablar de medicina porque no tengo idea, pero yo no sé si, por ejemplo, para mí el Rulo Fernández era un jugador que había que bancarlo, había que sostenerlo. Y el Rulo tuvo sucesivas lesiones. Yo no sé si en esas lesiones jugará el estrés, la presión. Jugar en Talleres es una camiseta muy grande y conlleva presión. Claro. Bueno. Ahí está. Vamos a ver, para cerrar la nota acá con Román Huespe, un video. Ayer estuvo Miguel Siciliano y rápidamente se lo identificó. Dijeron, che, detrás de esta propuesta está Siciliano, está la política, está el peronismo de la capital. A ver qué decía Siciliano cuando le preguntamos justamente por Huespe, el invitado de hoy. A ver si se escucha ahí el audio. Mañana viene el programa Román Huespe. Dale, ponemos de vuelta si escucha Román. Dale. Perdón. Mañana viene el programa Román Huespe. No lo estoy escuchando, ¿No pero lo escuché el recorte, o sea que le puedo contestar sin escuchar. Bueno, escuché el recorte. Mientras lo vemos le vas contestando, dale. Miguel no tiene nada que ver con esto. Yo vengo militando en Talleres desde la época de Dossetti. Ya cuando Talleres estaba puntero con Dossetti, nosotros ya estábamos con un grupo de jóvenes planteando que la cosa no iba. Y yo me acerco a la política mucho tiempo después. Y después lo conozco a Miguel. Miguel con esto no tiene nada que ver. Esto es un movimiento nuestro, autónomo, de personas que siempre hemos estado relacionados con la vida de Talleres. Miguel es un amigo. Claro, él lo que dijo es que sos un amigo, sos un hermano. Es un amigo, es un hermano mío. Yo he estado en la gestión municipal con él.
He formado parte de la gestión municipal, actualmente soy asesor de gabinete de la municipalidad, no estoy con Miguel, pero digamos, pero en esto Miguel no tiene nada que ver. No, y ahí viene para los socios que, digamos, que en algunas redes me dicen, no, ¿por qué es kirchnerista? No, hermano, no puedo ser kirchnerista y estar trabajando en la municipalidad, no pega. Y por otro lado, por ahí dicen, viene de la política, refiriéndose a mí. Sin atender que esto no es un huésped personalismo, sino que hay un equipo atrás en el que hay empresarios, hay profesionales, y huésped sí viene de la política, y en buena hora que venga de la política, porque Talleres lo que necesita es una mirada política. Pero en el fútbol, la dirigencia del fútbol es política. Obvio. Es imposible separarse de la política y mucho menos si el no fútbol. veamos la importancia de mantener las relaciones en el fútbol, lo estamos viendo en Talleres hoy. Y mientras tanto tenemos, creo que Andrés cuando llegó de su último viaje, ha salido un reportaje en estos días donde no le cerró la puerta a la política. Y se lo ha medido muchas veces, se lo sigue midiendo en varias consultas. Y está muy bien que así sea, porque si estás en una institución como Talleres, que maneja la pasión de 2 millones de personas, y no tenés una mirada política, y no, estamos mal. Román, gracias por venir. Creo que se llevan los que han seguido, vos fijate, varias propuestas, varias opciones. Así que bueno, ya más cerca de la carrera seguramente, o de la elección, que queda muy poquito, es el 19, ¿no? El 19, y ahí aprovecho para pedirle al socio que vaya a votar. Pedirles que estamos ante una oportunidad, que hagamos uso de eso, que seamos conscientes que vamos a ser parte de la historia. Talleres lleva en los últimos 45 años 2 elecciones. Agarra a tu hijo, anda, votá, abraza a tu viejo, que a lo mejor él ha votado, pero vos con suerte, si tenés mi edad votaste una, si tenés 30 no votaste nunca, a lo mejor votaste una oportunidad. Vayan en familia, votemos, participemos, aprovechemos esta ocasión. Es importante que Talleres se exprese donde se debe expresar. Román, gracias. Un placer. Gracias. Ahí estaba Román, ahí atrás ya te sacan el micrófono y ya podés ir tranquilo. Ya te desmentí. Román Huespe, candidato de la oposición, de la alternativa en Talleres. Bueno, hablamos de todo, ¿no? Sí. Me Todos parece los temas que había para tratar. que ha dejando, sobre todo, una crítica profunda a la forma, al estilo de gestión de Fassi, con algunas propuestas. Después el hincha verá si sigue alimentando el busto de Andrés Fassi, que seguramente después de haber conocido el infierno del Federal, muchos lo han hecho, lo han esculpido, o si existe la posibilidad de cambiar de rumbo. Es sumamente sano que haya elecciones en Talleres. Por supuesto. Claro que sí. 19 de octubre, entonces, las elecciones en Talleres. Nosotros nos empezamos a despedir. Pero ¿sabés qué, Ro? Querida, te voy a dejar una tarea para el hogar. A ver. Vamos a subir una placa. Ya le en subimos. Voz Fijata. Pero, por favor. Cuando vos fuiste, Vos la cerró la Claro. la mandás a buscar la leche y ella ya vuelve con el queso. Claro. ¿Me entendés? Vuelve con la vaca en una corrida. Exactamente. Bueno, entonces Ya en la el subimos. Instagram de vosfijate.pordeporte, allí entonces tienen, mirá, ya está, la posibilidad del sorteo. ¿Yo puedo participar o no? Para una cena para 2. Sí, vos participás, no vas a ganar, pero participar podés tranquilamente. Allí en la comanda de Recta Martinoli, los mejores sándwiches. Los martes tienen promo de sándwiches, los jueves promo de burger. La mejor pizza. Yo te digo una cosa, ¿querés probar una pizza buena? Porque siempre se promociona queda mucho las cerquita acá. pizzerías. Queda acá nomás. En Recta Martinoli 8866, la comanda de Martinoli, la original, señoras y señores. Allí estamos entonces sorteando una cena para 2 personas. El lunes damos a conocer en el programa a los ganadores. Bueno, hemos llegado hasta acá, Lucho querido. Bueno, segunda Tenés mucha semana tarea de el Bofi. finde, ¿no? Sí. El lunes no te veo porque justamente tenés que relatar. Tenemos tareas, juega Belgrano. Juega Belgrano, Parte de poner el lunes los partidos, muchachos. Ya está. lunes, encima del horario que lo 15, pone. y juega con Barraca, 15.30. Claro. ¿No tiene luz, decís vos? Cocinado. Partido. Sería lindo hablar con Caruso. Le vamos a preguntar ahí cómo van a ser los arbitrajes. Bueno. Sí, también. Bueno, nosotros nos vamos. Llegan los amigos de... ¿Qué no? Exactamente, con su equipazo, Dani Cometo
equipo tremendo. Hasta las 6 de la tarde. Se quedan obviamente por Deporte Play. El lunes volvemos. Chau, chicos. Buen fin de. Hasta el lunes. Chau. Buen fin de.